Apreciado oyente, ya estamos en 2025 y esperando hayas comenzado el año, como se suele decir, con el pie derecho, quiero aprovechar para reiterarte mis mejores deseos de que tengas un excelente 2025, en el que se cumplan todas tus expectativas. Y si hablamos de esperar algo con mucha ilusión, por estos días hay una importante parte de la población que tiene esos sentimientos a flor de piel. Me refiero principalmente a los niños, que sin duda estarán contando las horas para la llegada de los Reyes Magos, portadores de juguetes, en respuesta a esas cartas ilusionadas que los más pequeños habrán escrito incluso con ayuda de sus padres, diciendo que se han portado muy bien y describiendo en ellas aquello que les gustaría recibir de sus majestades en estas fechas. Y justamente estaba escuchando el último episodio publicado por los podcasts de la penúltima osadía y que trataba de juguetes, teniendo en cuenta la proximidad del 6 de enero. Así que en primer lugar quiero enviarle un gran saludo al señor Peter, el host de ese podcast, como se suele decir ahora en la jerga podcastera. Y en segundo término me gustaría aprovechar para comentarte brevemente un recuerdo que escuchando ese audio me vino a la mente sobre un día de Reyes, pero spoiler, no va de regalos ni juguetes. Caminando por la senda de la vida, un podcast en mi mente se unía y la bitácora mental se grababa con cada acorde en mi guitarra y la emoción que brillaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Antes que nada, para los que les gusta el tema audio de los podcasts, quería comentar brevemente que estoy haciendo una prueba grabando directamente con los micrófonos condensadores incorporados que trae la Zoom H6, a la que casi he tenido que quitarle las telarañas del tiempo que no usaba. Ese es el motivo por el que, quizá pueda estar hoy sonando diferente y es posible que recoja más sonido ambiente que de costumbre. Pero dicho esto, continuamos con el episodio normal y como acabo de decir, lo que te quiero comentar hoy no tiene como protagonista el recuerdo de juguetes o regalos recibidos un 6 de enero. Se trata de un momento muy puntual ocurrido hace, muchísimos años y lo comparto porque el detalle que mencionaré puede que le sirva a alguien. O no, pero ya se verá. Fue un momento con toda la inocencia del niño de aquellos días y seguramente algo inesperado para mis padres. Siempre he creído que lo más bonito de las cosas es desearlas, porque en el momento que las consigues, ya sea por ti mismo o al recibir un obsequio, al menos en mi experiencia, comienza otra etapa y esa sensación de euforia permanente se va desvaneciendo rápidamente, transformándose ya en parte del pasado. El deseo tiene una fuerza, tan espectacular que te mantiene viviendo en un cóctel de emociones tan especial y de forma sostenida que la concreción de ese deseo muchas veces no es capaz de mantener más allá de, un suspiro. Pero para no irme por las ramas entrando en cuestiones que no vienen al caso ahora mismo analizar, te cuento lo ocurrido un 6 de enero que ubico temporalmente en el epílogo de los años 60. Por aquellos días vivía con mis padres en una casa que, no era grande y más bien sencilla, pero había sido construida poco tiempo antes sobre un terreno muy amplio, con lo que el estado de la misma era muy bueno, era una casa nueva, bastante nueva. Tenía techo de teja, recuerdo, a 2 aguas, y disponía de 2 dormitorios y un baño.
La cocina era abierta, con un pequeño comedor, y al costado, hacia el fondo, tenía una habitación multiuso, donde igual podías lavar y tender ropa si hacía mal tiempo, como reunirte con amigos y jugar sin problemas, aunque estuviera lloviendo a cántaros. Y por último, hacia el frente, daba el estar, que se usaba muy poco por lo que recuerdo, y tenía una estufa a leña que, la verdad, no recuerdo haber visto encendida jamás. Pero bueno, hablar de eso sería entrar en explicaciones demasiado complejas y no es el momento. Tengo que decir que siempre me han cautivado las estufas a leña, ver ese fuego devorando la madera, con esos crujidos típicos, ¿verdad?, que hipnotizan, invitan a contemplar la escena, sobre todo en invierno, cuando hace frío, ¿no? Que por cierto, en aquella casa que te estoy contando no tenía sistema de calefacción alguno, salvo lo que acabo de mencionar de la estufa, pero que estaba, vamos a decir, vetada en su uso. Como había mencionado antes, la parcela era grande y de ella, como fondo, utilizábamos apenas los primeros metros de ese terreno, donde había una especie de tejido, una valla, que servía de frontera entre la parte en la que yo jugaba y aquel territorio casi virgen en el que había algunos árboles frutales y tierra para plantar lo que te apeteciera, ¿no?, para consumo doméstico, algo que en momentos puntuales se llevaba a cabo. Finalmente, la propiedad en la parte que daba, digamos, hacia la calle tenía un jardín que era alargado, con césped y, bueno, alguna decoración en piedra y demás que lo hacían, digamos, dominable a la hora de tener prolija esa propiedad a la vista de vecinos y familiares, ¿no? Y para gusto propio también, claro. Por aquel entonces estaban muy de moda los enanos de jardín. Creo que hoy ya nadie tiene, salvo casas muy viejas, ¿no? Pero en aquel momento, hablamos de los 60s, era muy común, ¿no? Y en casa teníamos uno de esos enanos que era precioso. Parecía que se hubiera escapado de la película de Blancanieves, ¿no? Era bastante grande y, bueno, de material no recuerdo si era hormigón o alguna otra cosa. No recuerdo, pero era de ese tipo de cosas que con los años se mantienen impecables, ¿no? Como digo, era grande y recuerdo que en una de sus manos sostenía un farol cuadrado, como si fuera iluminando ese jardín, abriéndose paso en la noche. Y llegó la tarde del 5 de enero del año en cuestión, momento en que, alertado por mis padres, cumplí una tarea que me habían dicho era vital de vital importancia para recibir a sus majestades en la madrugada del 6 de enero, ¿no? Con lo que, consciente de la importancia de causar una buena impresión y que eso ayudara aún más para que los Reyes Magos me dejaran lo que había pedido, fui en busca de un balde pequeño de playa, de esos de plástico que tenía dentro de mis juguetes, y con él me puse manos a la obra, literalmente, cortando césped del jardín para alimentar a los camellos. El balde no quedó lleno, tengo que decir, pero yo estaba satisfecho y lo llevé dentro de la casa al estar, dejándolo dentro de la estufa a leña, ahí en la base de la chimenea, que, como dije, no se usaba, por lo que no había ni restos de leña, ni fuego, ni suciedad. Eso estaba impecable, ¿no? Pero digamos que quien llega con hambre también puede llegar con sed, ¿verdad? Con lo que me fui en busca de un segundo balde, que aunque también pequeño, llené de agua a conciencia en un grifo que teníamos en el propio jardín, cerca de aquel enano, y que se usaba obviamente para regar toda esa zona, incluso también la acera si hubiera que limpiarla, ¿no? Contento con mi labor, aquella noche me fui a dormir tranquilo porque los Reyes Magos iban a poder descansar un poco en nuestro estar y también dar de comer a sus animales, teniendo en cuenta el arduo trabajo que tendrían visitando a tantos y tantos niños en sus casas.
Y como suele suceder a esas edades, levantarse muy temprano voluntariamente era algo que no solía ocurrir, salvo un 6 de enero, cuando parecía que un despertador interno te hacía saltar de la cama para que pudieras ser el primero en ver cómo se habían portado Melchor, Gaspar y Baltasar. Y de aquella mañana, confieso que no recuerdo absolutamente nada, más allá de acercarme a la chimenea y comprobar que los Reyes Magos habían hecho la deseada visita a mi hogar, pero resulta que los camellos no habían comido lo que les había dejado, y tampoco habían bebido agua. Y eso fue lo primero que les dije a mis padres, que quedaron bastante descolocados, porque toda mi atención estaba en lo que no había ocurrido, en vez de centrarme en los regalos que había en aquella habitación. Y seguramente fui bastante insistente en aquel momento, expresando, vamos a decir, mi decepción, porque recuerdo que intentaron convencerme de que seguramente los animales se habrían alimentado en otro descanso, por allí, por otra casa del barrio. Pero más allá de sus intentos, yo seguía mosqueado. Y no por haber estado cortando césped y cargando el agua inútilmente, sino porque tenía la ilusión, digamos, del buen anfitrión, con lo que estaba casi ofendido, porque había estado esta gente, ¿verdad? Y no habían comido ni bebido, y aquello no me gustó nada de nada. Y por más extraño que parezca, con todo el tiempo que ha pasado desde aquella mañana de fines de los años 60, ese es el recuerdo que tengo. Ni idea de qué ocurrió y si sus majestades me trajeron lo que les había pedido, aunque no tengo dudas de que hubo juguetes, y tras el fiasco aquel que estoy diciendo, me lo habré pasado bien. Y para cerrar el episodio, la moraleja. Nunca se sabe lo que puede pasar por la cabeza de un niño, y en ocasiones sus intereses y distracciones pueden ser absolutamente inesperadas. Por tanto, si eres papá o mamá, nunca está de más controlar algunos detalles. Desconozco si en 2025 todavía hay niños que dejen comida y bebida para los camellos, o ya estamos en la etapa moderna, vamos a decir, en la que Reyes Magos llegan en scooter con una aplicación móvil en la que aparecen las direcciones de los niños que se han portado bien. Pero, sea como sea, conviene poner atención en esas pequeñas cosas que llevan al éxito total en un momento de gran ilusión para toda la familia, evitando que pueda derivar en situaciones como la que acabo de comentar, donde aquellos regalos, las expectativas sobre ellos y probablemente mi esperada reacción quedaron relegadas inesperadamente por un detalle menor, y al punto de que, como mencionaba antes, casi 6 décadas después, el recuerdo de ese día sigue siendo únicamente del cabreo monumental que tenía con los camellos, lo que no deja de ser en cierta forma jocoso y a la vez probablemente una de las primeras experiencias de vida, en primera persona, claro, ¿no? Donde uno comienza a aprender que el dinero no compra la felicidad. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo al escuchar este episodio y te espero en el próximo.